Desde las profundidades inmemoriales, donde el polvo de imperios milenarios aún susurra sus grandezas y tragedias, emerge el eco de verdades olvidadas. Nos adentramos en los anales de la humanidad, buscando desentrañar los enigmas que la historia ha celosamente guardado. Cada civilización, cada figura, cada evento, es un fragmento de un vasto rompecabezas esperando ser completado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios de la Historia. Acompáñanos en este nuevo viaje fascinante, donde la curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro destino. Tu apoyo es fundamental para continuar esta labor de exploración y divulgación. No olvides suscribirte al canal, compartir y darle like para seguir ayudándonos a iluminar los rincones más oscuros del pasado. Bienvenidos a un nuevo documental de Misterios de la Historia MDH. Hoy vamos a explorar un hecho de la antigua Roma verdaderamente increíble, un pasaje de la historia que solo el capricho del destino pudo convertir en realidad. Pongámonos en contexto. En el corazón del Imperio Romano, una era de grandeza e intriga se desplegaba. Las sombras del poder y la ambición se cernían sobre cada rincón de la capital. En medio de este escenario emerge la figura de un hombre que desafió todas las expectativas. Su destino, impensable para muchos, lo llevaría a ocupar el trono imperial. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, conocido como Claudio, nació en el año 10 a.C. Su lugar de nacimiento fue Lugdunum, la actual Lyon, en la Galia. Este hecho lo convierte en el primer emperador romano nacido fuera de la península itálica. Su origen marcó una singularidad desde el inicio de su vida. Claudio pertenecía a la ilustre dinastía Julio-Claudia. Su linaje lo conectaba directamente con figuras fundamentales del imperio. Compartía sangre con Augusto, Tiberio, Calígula y el futuro Nerón. Esta conexión dinástica era tanto una bendición como una carga. Su padre fue Nerón Claudio Druso, conocido como Druso el Mayor. Fue un general valiente y respetado cuya reputación precedía a su hijo. Su madre fue Antonia la Menor, una mujer de noble estirpe. Descendía directamente de Marco Antonio y Octavia, hermana de Augusto. Claudio tuvo un hermano mayor, Germánico, una figura celebrada. Fue un general popular y carismático, admirado por el pueblo y las legiones. También tuvo una hermana, Livila, cuya vida estuvo marcada por intrigas palaciegas. La familia de Claudio era un nido de poder y complejas relaciones. Sus lazos familiares eran profundos y complejos dentro de la élite romana. Era tío de Calígula y más tarde bisabuelo de Nerón. Desde su más tierna infancia, Claudio padeció una cojera notable. Sus piernas mostraban una debilidad persistente que dificultaba su andar. Además, experimentaba temblores incontrolables en la cabeza y las manos. Estas afecciones físicas eran evidentes y constantes. Su habla era vacilante y nasal, a menudo acompañada de salivación excesiva. Los autores antiguos lo describieron como torpe y tartamudo. Las teorías modernas sugieren que pudo haber sufrido de parálisis cerebral o polio. Estas condiciones explicarían sus múltiples dolencias. La percepción de su familia sobre él era de incapacidad. Lo consideraban una vergüenza para la dinastía Julio-Claudia. Su propia madre, Antonia, lo calificó de monstruo de hombre, inacabado por la naturaleza. Sus palabras reflejaban un profundo desprecio.
Su abuela Livia, la influyente esposa de Augusto, lo despreciaba abiertamente. Rara vez le dirigía la palabra mostrando su desaprobación. Su hermana Livila lo consideraba una deshonra para Roma. La familia imperial no ocultaba su decepción y vergüenza. Debido a sus afecciones, fue mantenido al margen de la vida pública. Se le negó una carrera política temprana, considerada indigna de su linaje. A pesar de sus desafíos físicos, Claudio poseía una inteligencia extraordinaria. Su mente era aguda y su curiosidad insaciable. Pasaba horas inmerso en el estudio de la historia, la literatura y el derecho. Su sed de conocimiento era su refugio y su pasión. Fue educado por los mejores maestros griegos y romanos de su tiempo, entre ellos el historiador Tito Livio y el filósofo Atenodoro de Tarso. Claudio se convirtió en un erudito de renombre y un académico prolífico. Su vasto conocimiento abarcaba diversas disciplinas. Escribió tratados detallados sobre la guerra civil romana. También compuso una exhaustiva historia de Cartago. Su obra incluyó una profunda historia de los etruscos, un tema poco explorado. Sus escritos demostraban una erudición excepcional. La percepción pública lo veía como un excéntrico erudito. No lo consideraban un político serio ni un posible líder. Su apariencia física y sus modales hacían que otros no lo tomaran en serio. Esta subestimación resultó ser una ventaja inesperada. Paradójicamente, su aparente inofensividad lo protegió de las purgas políticas. Nadie lo veía como una amenaza al poder. Durante el reinado de Tiberio, Claudio vivió en las sombras. Su existencia transcurrió casi en reclusión, lejos de la corte. Recibió una pensión reducida, apenas suficiente para su sustento. Se le negó cualquier acceso a la vida política o a cargos públicos. Bajo el reinado de su sobrino Calígula, su situación cambió ligeramente. En el año 37 después de Cristo, obtuvo un consulado honorífico. Sin embargo, este cargo era meramente decorativo y no le otorgaba poder real. Calígula lo sometía a humillaciones y burlas constantes. Era utilizado como bufón en los banquetes imperiales. Se le sometía a bromas crueles y en ocasiones a abusos físicos. Claudio adoptó una actitud sumisa para sobrevivir a este trato. Evitó involucrarse en conspiraciones, priorizando su propia seguridad. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado. La conspiración fue orquestada por miembros de la Guardia Pretoriana y senadores. Su esposa Cesonia y su pequeña hija Julia Drusila también fueron ejecutadas. La masacre buscaba erradicar por completo la línea de Calígula. El Senado, tras el asesinato, tenía un objetivo claro. Su intención era restaurar la República Romana poniendo fin al Principado. Claudio, al enterarse de la masacre, entró en pánico. Temía por su vida, sabiendo que las purgas solían incluir a parientes cercanos. Se escondió en una habitación del palacio, temblando de miedo.
Se ocultó entre cortinas y tapices, esperando lo peor. Los pretorianos, tras el asesinato de Calígula, registraron el palacio. Buscaban asegurar la continuidad dinástica y evitar el caos. Encontraron a Claudio, aterrorizado y convencido de que sería asesinado. Su miedo era palpable, su vida pendía de un hilo. Sin embargo, en lugar de matarlo, lo aclamaron como emperador. Esta decisión fue un giro inesperado y trascendental. Las razones de su elección eran diversas y estratégicas. Claudio representaba la línea de sangre Julio-Claudia, esencial para la legitimidad. Creían que sería un gobernante débil y manipulable. Pensaban que sería fácil de controlar, un títere en sus manos con el que hacer lo que quisieran. Los pretorianos temían que el Senado redujera su poder y beneficios. Necesitaban un emperador claro para proteger sus intereses. Inmediatamente, Claudio fue llevado al campamento pretoriano. Allí fue aclamado formalmente y protegido de las intenciones del Senado. El debate del Senado sobre la restauración de la República se volvió inútil. La Guardia Pretoriana había tomado una decisión irreversible. El Senado romano, inicialmente, se resistió a esta imposición. Habían soñado con restaurar la República o, al menos, elegir a un emperador de su agrado. Pero la fuerza militar de la Guardia Pretoriana era innegable. La presión del ejército fue decisiva. El Senado, a regañadientes, aceptó a Claudio como el nuevo gobernante de Roma. Este evento marcó un precedente crucial en la historia imperial. La elección de Claudio demostró el poder creciente del ejército y de la Guardia Pretoriana en la sucesión imperial. Su papel se volvió fundamental, eclipsando la influencia tradicional del Senado. A pesar de las expectativas iniciales, Claudio demostró ser un gobernante inteligente y capaz. Su diligencia y su enfoque en la administración sorprendieron a muchos. Se dedicó con ahínco a las tareas de gobierno. Intentó establecer una relación de cooperación con el Senado. Buscó restaurar parte de su prestigio y autoridad, aunque siempre mantuvo el poder supremo en sus manos. Fue un equilibrio delicado. Para la administración diaria del vasto imperio, Claudio se apoyó en un equipo de leales libertos y funcionarios. Hombres como Narciso y Palas se convirtieron en figuras influyentes en su corte. Estos libertos, aunque a menudo criticados por su poder, eran eficientes y dedicados. Gestionaron las finanzas, la burocracia y los asuntos imperiales con una competencia notable. En el ámbito judicial, Claudio se esforzó por ser justo en sus juicios, escuchaba atentamente las disputas y buscaba aplicar la ley con equidad. Su reputación de imparcialidad era generalmente buena. Sin embargo, a veces sus decisiones podían ser influenciadas por sus consejeros más cercanos. La intriga palaciega y las presiones externas no siempre le permitieron actuar con total independencia. Su gobierno se caracterizó por una búsqueda de eficiencia y orden. Claudio entendió la necesidad de una administración sólida para mantener la estabilidad de un imperio tan vasto y complejo. Claudio fue uno de los emperadores más activos en la construcción de Roma. Su visión era mejorar la vida pública y la infraestructura del imperio. Sus proyectos fueron ambiciosos y transformadores.
Una de sus mayores contribuciones fue la finalización de los acueductos Aqua Claudia y Anionobus en el año 52 después de Cristo. Estas obras maestras de ingeniería aseguraron un suministro constante de agua fresca para la ciudad. La disponibilidad de agua potable mejoró significativamente la higiene y la salud de la población romana. Fue un paso crucial para el bienestar de sus ciudadanos. En el año 42 después de Cristo, Claudio inició la construcción del puerto de Ostia. Este proyecto monumental era vital para asegurar el suministro de grano a Roma, una necesidad fundamental para la estabilidad social. El puerto incluía diques, un faro imponente y vastos almacenes. Su diseño permitía el atraque de grandes barcos, facilitando el comercio y la distribución de alimentos. También emprendió el ambicioso, aunque incompleto, drenaje del lago Fucino. El objetivo era recuperar tierras cultivables y controlar las inundaciones en la región. Aunque no se completó del todo, el proyecto demostró su visión para la ingeniería a gran escala. Buscaba expandir los recursos agrícolas del imperio. Claudio también se dedicó a reparar y mejorar las redes de transporte existentes. Carreteras y puentes fueron restaurados o construidos. Estas mejoras facilitaron el comercio y la comunicación militar a lo largo del imperio. La movilidad de tropas y bienes se hizo más eficiente. En el desarrollo urbano, construyó nuevos edificios administrativos y amplió el Foro Romano. Reorganizó el Senado, buscando optimizar su funcionamiento. El impacto general de sus obras fue inmenso. Mejoraron el suministro de alimentos, la vida urbana y la estabilidad general de Roma. Su legado arquitectónico fue duradero. Claudio fue un emperador expansionista, una característica que lo distinguió de algunos de sus predecesores. Buscó activamente la expansión territorial para consolidar el poder romano. Su decisión más audaz fue la conquista de Britania en el año 43 después de Cristo. Fue una iniciativa personal, motivada por el deseo de obtener prestigio militar y asegurar su posición. La campaña fue liderada por el general Aulo Plaucio. Las legiones romanas desembarcaron y avanzaron hacia el interior de la isla. Claudio mismo participó en la toma de Camulodunum, la capital de la tribu de los Trinobantes. Su presencia en el campo de batalla añadió legitimidad a la conquista. La anexión de Britania fue la primera gran expansión territorial desde los tiempos de Augusto. Consolidó el dominio romano en el sur de la isla, abriendo nuevas rutas comerciales y recursos. Además de Britania, Claudio anexó otras regiones al imperio. Mauritania fue incorporada en el año 42 después de Cristo, seguida por Tracia, Licia y Judea. Estas anexiones, especialmente la de Judea, se realizaron a menudo por razones de seguridad y estabilidad regional. Buscaba asegurar las fronteras y prevenir levantamientos. Reforzó las fronteras del Rin y el Danubio, puntos estratégicos para la defensa del imperio. La seguridad de las provincias era una prioridad constante. Claudio era respetado por el ejército. Se preocupaba por el bienestar de sus soldados, asegurando su paga y recompensas. Esto le ganó la lealtad de las legiones. Su política militar no solo expandió el imperio, sino que también fortaleció su propia autoridad. Las victorias militares eran una fuente crucial de legitimidad para cualquier emperador romano. La vida cotidiana del pueblo romano bajo Claudio estaba marcada por la dependencia de la Anona,
Esta era la distribución gratuita de grano, esencial para la subsistencia de la población. La mejora del puerto de Ostia fue fundamental para asegurar este suministro vital. Sin grano, la ciudad de Roma habría enfrentado hambrunas y disturbios. Las clases bajas vivían en insulae, edificios de apartamentos de varios pisos. Estas estructuras, a menudo precarias, albergaban a la mayoría de la población urbana. Los ciudadanos más adinerados residían en domus, casas unifamiliares espaciosas y lujosas. La brecha entre ricos y pobres era evidente en la arquitectura urbana. La fuerza laboral romana era diversa. Incluía artesanos, comerciantes, esclavos y agricultores. Cada grupo desempeñaba un papel crucial en la economía imperial. Los esclavos constituían una parte significativa de la población y realizaban una amplia gama de trabajos. Su labor era fundamental para el funcionamiento de la sociedad romana. Claudio entendía la importancia del entretenimiento público para mantener la paz social. Organizaba circos, teatros y espectáculos de gladiadores. Estos eventos masivos servían como una válvula de escape para las tensiones sociales. Eran una forma de mantener al pueblo ocupado y contento. El emperador ganó el afecto popular al no aumentar los impuestos. Su política de pan y circo le aseguró una base de apoyo entre las masas. La estabilidad y el bienestar material, aunque básicos, eran apreciados por el pueblo. Claudio, a su manera, les proporcionó una sensación de seguridad. La vida personal de Claudio estuvo marcada por matrimonios tumultuosos y constantes intrigas. Sus relaciones conyugales fueron una fuente de escándalo y peligro. Su primera esposa, Plaucia Urgulanila, fue repudiada. Luego se divorció de Elia Petina. Estas uniones tempranas ya presagiaban una vida conyugal complicada. Valeria Mesalina, su tercera esposa, es quizás la más infame. Fue ejecutada en el año 48 después de Cristo por infidelidad y conspiración. Su conducta escandalosa amenazó la estabilidad imperial. Mesalina fue la madre de Británico y Octavia, los hijos legítimos de Claudio. Su muerte dejó un vacío y una herida profunda en la familia imperial. Agripina la menor, su sobrina, se convirtió en su cuarta y última esposa. Agripina era una mujer ambiciosa y manipuladora, decidida a asegurar el futuro de su propio hijo. En el año 50 después de Cristo, Agripina persuadió a Claudio para que adoptara a su hijo Nerón. Esta adopción desplazó a Británico, el heredero natural, de la línea de sucesión. La influencia de Agripina dominó los últimos años del reinado de Claudio. Acumuló un poder considerable, actuando como una verdadera emperatriz en la sombra. Su objetivo principal era preparar la sucesión de Nerón. Eliminó a posibles rivales y consolidó la posición de su hijo dentro de la corte. Las intrigas familiares no solo afectaron la vida personal de Claudio, sino que también tuvieron profundas implicaciones políticas. La sucesión imperial era un asunto de vida o muerte. La corte de Claudio era un nido de conspiraciones y ambiciones desmedidas. El emperador, a pesar de su inteligencia, a menudo parecía ajeno a las maquinaciones que lo rodeaban. La muerte de Claudio, el 13 de octubre del año 54 después de Cristo, fue repentina y sospechosa. La historia sugiere que fue envenenado, probablemente por Agripina. El método más citado es el de los hongos envenenados, un veneno sutil y difícil de detectar.
Agripina buscaba asegurar el trono para su hijo Nerón sin demora. Con Claudio fuera del camino, Nerón fue proclamado emperador. La guardia pretoriana, ya influenciada por Agripina, apoyó su ascenso al poder. La transición fue rápida y eficiente, orquestada por la ambiciosa madre. El camino de Nerón al trono estaba ahora despejado. Británico, el legítimo heredero de Claudio, fue marginado. Su existencia representaba una amenaza para el reinado de Nerón. Trágicamente, Británico fue envenenado por orden de Nerón en el año 55 después de Cristo. Su muerte eliminó cualquier posible rival al trono. La sucesión de Nerón marcó el fin de una era y el comienzo de otra. La influencia de Agripina había sido decisiva en este cambio de poder. La muerte de Claudio, aunque envuelta en misterio, es un testimonio de las brutales realidades de la política imperial romana. El poder absoluto a menudo exigía sacrificios absolutos. Claudio, a pesar de su ascenso inusual al poder, demostró ser un gobernante con notables fortalezas. Fue un emperador trabajador y justo en muchos aspectos. Fue un promotor incansable de la infraestructura, dejando un legado de obras públicas que beneficiaron a Roma durante siglos. Su visión administrativa fue excepcional. Fomentó la romanización en las provincias, extendiendo la ciudadanía y la cultura romana. Su gobierno contribuyó a la cohesión del vasto imperio. Sin embargo, Claudio también tuvo debilidades significativas. Fue susceptible a la manipulación, especialmente por parte de sus esposas y sus influyentes libertos. Esta vulnerabilidad a la intriga palaciega a menudo nubló su juicio y llevó a decisiones controvertidas. Su confianza en otros a veces fue mal recompensada. A pesar de sus defectos personales, el impacto duradero de Claudio en el Imperio Romano fue profundo. Consolidó el imperio y expandió sus fronteras, notablemente con la conquista de Britania. Fortaleció a Roma con una infraestructura vital, mejorando la vida de sus ciudadanos. Sus acueductos y el puerto de Ostia son ejemplos perdurables de su visión. Aseguró la estabilidad para el pueblo romano, proporcionando un período de relativa paz y prosperidad. Su reinado fue un puente crucial entre la turbulencia de Calígula y la era de Nerón. Claudio, el emperador subestimado, dejó una huella indeleble en la historia de Roma. Su legado es el de un administrador competente y un constructor visionario. Hasta aquí nuestro viaje de hoy, pero pronto volvemos con más historia apasionante. Para no perderte nada, suscríbete al canal, dale like y comparte. Así nos ayudas a seguir explorando el pasado y compartir nuestra ilusión. Misterios de la Historia es tu canal para el mundo antiguo, divulgativo, educativo y fácil de entender para todos los públicos y edades. Nos vemos pronto de nuevo en este tu canal.